Les invito así de pies, mis amados hermanos, a buscar en la Escritura, amén, al profeta Amós, capítulo número 8, gloria al Señor. Cuando lea el versículo, hay como 11 personas que saben este versículo ya, y les voy a explicar luego por qué, y por qué 11, aleluya. Pero quiero que vaya conmigo a buscar el libro de Amós, capítulo número 8, y vamos a leer los versos del 11 y al 12. Mientras usted busca su Biblia, queremos dar una cordial bienvenida a aquellos hermanos y hermanas que hoy nos acompañan. Nos acompaña Debbie por este lado, gracias por acompañarnos, amén. Nos goza, nos trae un gozo profundo, amén, que John esté aquí, amén, con su familia, aleluya, y oramos a Dios que Dios siga obrando en sus vidas. Gloria al Señor. Si hay alguien más esta mañana, amén, pues sea bienvenido y bienvenida, como también aquellos que están viéndonos a través de la internet. Una vez leamos la palabra, también vamos a orar por Miriam, que estuvo aquí el domingo pasado, oramos por ella, pero está hoy, amén, en el hospital. También seguimos orando por Rubén Ortiz, que también está hospitalizado, estuvo ya de alta, pero volvió en estos días al hospital. Oramos por Nicolás, el nietecito de nuestra hermana Nirma y Tony, amén, y por Erika, su mamá, verdad que están batallando con una bacteria en su sistema digestivo. Así que oramos al Señor por estas vidas, también por la mamá de Ceci, que oramos el domingo pasado y volvemos otra vez a orar por ella, y por los niños que también irán a su experiencia de adoración. Amós capítulo 8, verso 11 y 12 dice: He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu pueblo que está presente. Gracias por este tiempo de adoración, Señor. Y ahora, Señor, gracias por el tiempo de atender el consejo de tu palabra. Rogamos, Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas. Desde este altar hasta la última fila, Señor, háblanos en esta mañana. Señor, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones y produzca, Señor, el fruto agradable que siempre tu palabra tiene para dar para aquellos, Señor, que abren su corazón y, Padre, y la siembran en su ser. Gracias, Espíritu Santo, en esta mañana. Ayúdanos. Mira las personas, las vidas cuyos nombres mencionamos, Señor, esta mañana. Mira a Nicolás, mira a Erika, mira, Señor amado, aleluya, gloria al Señor, a Miriam, Padre, mira a Rubén, Señor, y a todos aquellos que están enfermos, que están en el hospital, que están en sus hogares, o aún aquí, Padre. Pon tu mano de salud, pon tu mano poderosa de salud. Padre, también oramos por los niños que irán a su experiencia de adoración. Usa a cada maestro, a cada hermano o hermana que ha de entregarles a ellos la enseñanza de tu palabra. Bendice a estos tus hijos y a cada niño de esta casa, Señor, y a cada niña, Padre. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y pedimos que en ellos, Padre celestial, sea sembrada esta palabra que van a aprender y quede ahí fijada permanentemente, en el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse los niños, pueden ir yendo hacia su lugar de clases. Antes de comenzar la predicación de esta mañana, les había prometido que iba a mostrarles algunos visuales de mi viaje a Guatemala, pero de veras que he tenido unas semanas bien difíciles y apenas voy a presentarles algunas fotos y les voy a invitar para que el miércoles, porque en este viaje hice una entrevista a un pastor
que él cultiva o trabaja en una finca de árboles de hule. Y nos explica él en este pequeño video cómo es el trabajo que hacen ellos en esta finca, una finca de miles y miles y miles y miles y miles de árboles. Amén. Y es interesante, yo he viajado a Guatemala muchas veces y nunca me había detenido para que me explicaran cómo era el proceso. Y esta vez, amén, sí grabé al pastor, pero ese video de la grabación es para el miércoles, no para hoy. Así que usted quiere enterarse, venga el miércoles. Pero sí quiero mostrarles por lo menos unas fotos y darle un de lo que, ¿verdad? De lo que vivimos allí. Primero les decimos, cuando estén listos pueden comenzar, yo voy explicando y les voy diciendo. Cuando quiero decirles, ¿verdad?, que no pudimos ir a todas las iglesias, es muy difícil poder hacerlo en un solo viaje. Además de que teníamos, ¿verdad?, otras situaciones que atender, pero gloria a Dios fue bien. El orden no es cronológico, así que salieron como se las pude enviar a Pedrito. Ahí estoy yo, por supuesto, ¿verdad? Y el que me acompaña ahí a mi lado es el pastor Marcelino Chan. Él es, amén, el vicepresidente de la iglesia allá en Guatemala, además de que también es pastor en una hermosa iglesia, que sí, tengo una foto de su iglesia, en un pueblo que se llama Quesaltenango. Las iglesias allí están, algunas cerca, otras bien distantes. Amén. Él estaría, por ejemplo, del lugar donde yo estaba en Santa Lucía, 3 horas y media de distancia. Pero ellos, amén, a pesar de la distancia, se comunican y se reúnen prácticamente casi una vez al mes. Así que él es el hermano, ¿verdad? Muy amable, él con su familia. Y tiene una familia numerosa, no sé si tiene como 10 hijos, pero de veras, amén, todos están en el Señor. Una familia muy hermosa y muy trabajadora. Ajá, la próxima. Bien, esa es la iglesia de Santa Lucía, es lo que llamaríamos la iglesia central. Ahí es donde pastoreó nuestro amado hermano Elías Alvarado. Algunos no lo conocen, otros sí lo conocen, él falleció hace años. Y esta es la iglesia donde él pastoreaba. Obviamente la han remodelado, el techo se cayó, se desplomó. Y ellos han tenido que reparar el templo con la bendición que en la reparación no solamente Dios trajo recursos, sino que también la iglesia ha crecido y prácticamente la han duplicado en tamaño. Y ese es el altar que ellos recientemente han construido. Y ese es el equipo de adoración de la iglesia. El que está al frente es el pastor Habacuc, que es el hijo de nuestro hermano Elías, creo que es el 4.º hijo de él, y es el que actualmente pastorea la iglesia. Ahí está él con su esposa, y ahí estoy yo, ¿verdad?, pues rellenando el espacio. Bien, la próxima. Ok, esa foto únicamente es para que sepan que todavía en Guatemala la gente camina, amén, así en camiones. Y obviamente yo le pregunté, oye, ¿esto no está prohibido? Dice, no, aquí no sé, a veces dicen algo, pero esa es la forma. Y ahí van trabajadores, ahí van gente que se transporta a las fincas. Y ese es el medio común, además de los vehículos que están al fondo, como le llamamos las guaguas, le dicen ellos buses, que son medios bien utilizados y necesarios para movilizar la población, ya que ellos la mayoría no posee realmente un vehículo propio. Ok, y me gustó esa foto, porque esa foto, amén, allí trabaja todo el mundo, ¿saben? Y ahí están las hermanas. Ahí están las hermanas, están, amén, mezclando cemento y llevando material para la iglesia que van a ver. Y esta iglesia es una de las iglesias. Yo les contaba a los hermanos el miércoles que para mí fue un testimonio poderoso llegar a esa iglesia por varias razones. Una de ellas es que es una iglesia que tiene apenas 2 años de la obra. La obra comenzó en 0, sin nada en ese lugar. Y Dios ha hecho una obra de provisión que es un milagro. ¿Usted quiere saber lo que pasó ese día? Venga el miércoles porque la historia es larga. Pero le digo esto. Estos hermanos sin recursos, amén, compran un terreno
Obviamente el número que les voy a dar es un número en moneda guatemalteca. La moneda que se usa en Guatemala es el quetzal y equivale a $7.8. O sea, cada dólar para ellos equivale en su moneda 7.8. Así que cuando le diga a usted 96,000 quetzales, divida eso entre 7.8, le va a salir cuánto es en dólares americanos. Pero eso es un dineral para ellos. El terreno que el pastor le ofrecieron para venderle, porque la obra comenzó en las casas y necesitaban un lugar donde hacer templo. Ese terreno se lo vendían a ellos en 96,000 quetzales. Finalmente, después de largos meses de una intervención de Dios sobrenatural, se lo dejaron solamente en 12,000. Pero no solamente eso, el pastor no tenía para pagarlo. Y el pastor, amén, quiso hipotecar su propiedad, lo que tenía. Llevó sus escrituras para poder, porque ese precio ya era de Dios que lo compraran. Si no, ¿de qué? El asunto es que cuando él va al banco para poner sus escrituras, y él dice, cuando él entra al banco, él ve una persona que él conocía. Era un compañero de clases de él, de la escuela. Y le dice, ¿qué haces aquí, pastor? Pues vengo a que me den dinero para comprar un terreno para la iglesia. Y tengo mi escritura. Él lo manda a entrar, le dice, mira fulano, él se llama Luis, esa palabra, Sac. Esos nombres indígenas que uno para pronunciar es difícil, pero es Luis Hack, Sac, así es el nombre. Ya el miércoles se lo pronuncio bien, todo para el miércoles. El asunto es que él le dice, mira Luis, guarda esa escritura. Te voy a dar, porque era el gerente del banco, es el gerente. Te voy a dar el dinero. Y si tú no puedes pagarlo, yo lo voy a pagar. Pero bueno, todo está lindo hasta un día que ellos están trabajando en el terreno y llega una señora con un policía y le dice a ellos, ¿qué hacen ustedes en mi terreno trabajando? Y se quedan ellos así. Y resulta que había trampa en el negocio, porque alguien había hecho trampa y un abogado había hecho trampa y había vendido 2 veces el terreno. ¿Cómo resolvieron? Venga el miércoles y le encuentra el chisme. Bien. Finalmente de ellos. Están trabajando, así que el final usted lo sabe ya. La iglesia se quedó con el terreno. Amén. Porque la iglesia no hizo la trampa, la hizo otra persona. Pero ahí están trabajando los hermanos. Ellos levantaron la estructura, porque el pastor, además de ser pastor, es albañil. Pero el segundo milagro que quiero decirles es que este pastor viene de una descendencia de brujos. Su familia y él con sus hermanos, todos eran brujos, porque en ese lugar, específicamente allí, hay una concentración. Es un lugar donde en Guatemala se le conoce como el lugar o la ciudad de los brujos. Y él se convierte al Señor al ver que el poder que decían tener no era real, porque no pudieron, amén, hacer, no sé qué pasó, que el punto es que él comprueba que los demonios a quienes servía no tenían poder. Y él dice, si Cristo es más poderoso, me voy con Cristo. Y se fue con Jesús. Él, su hermano. Y hoy, en esa iglesia, amén, se están convirtiendo gente. Y dice, pastor, ya tengo 3 de los brujos principales, están aquí también ya como cristianos también, sirviendo al Señor. Vamos a la próxima. Pues déjenme ver, ese es el templo por dentro. Si ustedes pueden ver, hay unos cines en el fondo, ¿verdad? Ellos hicieron el altar, pero ellos rellenaron esos cines con tierra. Así que el altar es tierra lo que tiene, más el piso está de tierra. Y parte de la ofrenda que ustedes, cuando digo ustedes no lo sabían, pero de la iglesia, del fondo general, separamos una ofrenda para llevar a Guatemala. Y parte de la ofrenda se dio a esta iglesia y a otra iglesia, aunque también el movimiento también envió una ofrenda, pero de esta casa, ahí usted tiene una semilla. Amén. Así es que, y la otra semilla va a ver dónde está. Así que ese es el lugar de la iglesia allí. La siguiente. Ese es el frente de la iglesia, el frente. Hay otras fotos más que no les puse,
pero la parte de atrás realmente es un lugar amplio. La siguiente. Y ahí, amados, las hermanas de la iglesia, todos ahí trabajan haciendo mezcla. Ok, ese templo es el templo de Quetzaltenango. Recuerden el pastor que les mencioné, Marcelino Chan, pues ahí es donde pastorea. Óigame, y eso queda en una colina. O sea, que hay que tener buenos pulmones para llegar allá arriba. Si usted va muy rápido, se va a asfixiar. Además de que es una altura, porque Quetzaltenango queda en un lugar bien alto, donde hace frío. Ahí hace frío, aunque sea verano. De hecho, cuando fui allí, yo pensé que como me dijeron, es verano. Y bueno, pues si es verano, pues es verano, ¿verdad? Y así que no eché nada en mi maleta. Y él tuvo que prestarme un jacket, porque no podía, ya en la noche no podía estar como yo estoy aquí esta mañana. Y esa iglesia se ha levantado, es una iglesia hermosa, aún le falta, ¿verdad?, esa parte de afuera, pero por dentro es una iglesia hermosa, tiene 3 pisos, tiene salones, cocina, templo, y tiene una congregación muy hermosa. De hecho, me tocó predicarle a una reunión de jóvenes y estaba ese salón prácticamente lleno de jóvenes. Algo hermoso. Ajá, mira a ver si hay otra más por ahí. Ok, bien, ese es el hermano Miguel Tacachoy. Miguel Tacachoy es el hermano que trabaja en la finca. Esos árboles que ustedes ven al fondo son árboles de hule. Y él es el que administra la finca. Él comenzó como un niño allí creció, allí se hizo obrero de la finca, allí siguió trabajando, se hizo creyente, es pastor de la iglesia que está dentro de esa finca y ahora es el que administra la finca. Así que él nos explicaba cómo era el proceso de poder cosechar, ¿verdad? La savia del árbol, que es como lechosa, y cómo se cultiva, cómo se recoge y cómo, ¿verdad?, se procesa para sacar la materia prima con la cual hacen las ruedas, las gomas, ellos llaman llantas de los vehículos. Así que, y allí, amados, es donde también dejamos una semilla, porque si mi corazón había llevar una ofrenda a este pastor, por la situación que ellos tienen. En esa finca no hay luz eléctrica, ellos trabajan la iglesia con una plantita de gasolina y allí no hay ni luz eléctrica, no hay agua potable, las viviendas son viviendas rústicas, amén. Ellos dependen de las cosechas que ellos tienen allí, de lo que pueden salir a comprar afuera, amén, y de beber el agua con que se bañan, ellos se bañan con esa agua, beben esa agua, allí se bañan las personas, las vacas y todo eso ahí. Así que eso, imagínese usted, ¿verdad?, todo lo que puede implicar. Y nuestro sueño, ¿verdad?, sería poder en algún momento dado ayudarles a ellos con un tipo de pozo, con un sistema de extracción de agua, para que puedan tener agua de beber que no sea la de ese río. Y él les envía saludos a ustedes, amén, desde la finca donde trabaja. Así es que, y en el video sí, él manda un saludo. ¿Y cuándo lo van a escuchar? El miércoles. Amén. Ok, no creo que haya otra foto. Esa fue la que sacamos antes del culto, porque no me dio tiempo de montar el PowerPoint. Gracias, Pedrito, por hacer ese favor y montar la presentación. Creo que esa es la última, ¿verdad? Así es. Bueno, así que es una obra hermosa, como es la obra del Señor, ¿verdad? Y por eso honramos a Dios, que no importa las limitaciones que se puedan tener, el Evangelio no está limitado. El Evangelio no está restringido, no está obstaculizado. Nada puede obstaculizar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios lo hace prosperar en todo lugar, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Aleluya. Y óigame, y esto es algo maravilloso. Decía al principio del culto que hay 11 personas que están presentes aquí, amén, que ya oyeron el texto bíblico, van a escuchar algunas cosas que ya yo dije, porque fueron los que me acompañaron al culto de jubileo a la iglesia de San Sebastián. De manera que, amén, para ellos le va a ser bien familiar lo que voy a decir esta mañana, pero quise traer esta palabra porque también tengo que dar gracias a Dios a 2 personas que me han hecho leer
estos dos profetas particulares, a Amós y a Oseas, me refiero a nuestra hermana a Lili, amén, que ella está estudiando junto con Johnny Cardona, amén, vía internet en el Instituto Bíblico de la Iglesia Cristiana Pentecostal, y ambos tuvieron la asignación de hacer un trabajo de estos profetas. Y yo, ¿verdad?, para darle quizás una manita por ahí, pues me puse a su disposición y me leí los dos profetas. Y en esa lectura descubro cosas hermosas, no que no haya leído Amós, ya yo había leído Amós, pero esta ocasión, con hacerlo con la intención de ayudarles a ellos un poco, ya que ellos hicieron el trabajo mayor, encuentro unas palabras que van bien a tono con la temática que hemos decidido este año enfatizar. Usted sabe que este año estamos enfatizando el tema persistiendo en la palabra. Y no es lo único que tenemos que enfatizar. Enfatizamos la adoración, la oración, pero estamos dándole un toque a este tema por lo trascendental que es que cada cristiano ame la palabra de Dios. Y cada vez que yo leo un versículo bíblico donde se alude, donde se hace referencia a la palabra de Dios, ahí le echo el ojo. A ver, ¿qué yo puedo aprender? ¿Qué podemos aprender y qué podemos comunicar sobre la palabra de Dios en ese pasaje bíblico? Pero como quizás algunos no conocen a este profeta, porque pertenece este profeta al grupo de literatura bíblica que se llama o se clasifica como los profetas menores. Y no es porque sean menores, porque sean pequeños de estatura o porque sean menos importantes, es porque el libro que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios es un libro de pocos capítulos. Es decir, son profetas cuya escritura fue breve, pero la brevedad no tiene que ver nada con el contenido, con la profundidad. A veces un breve párrafo dice mal que 20 páginas de alguien. Usted ha leído cosas así que son bien condensadas, son bien intensas, de manera que estos profetas se llaman menores solamente por el hecho, o se clasifican menores, solamente por el hecho de que sus documentos son más cortos, pero no su profundidad. Así que yo quiero seguir enfatizando esta mañana la importancia de la palabra de Dios. Óigame, y considerando este libro encontré ese versículo, un verso muy interesante. Pero permítame hablarles un poco sobre este profeta. Lili lo puede hacer mejor que yo, pero yo voy a intentar hacer un intento, ¿verdad? Porque le tocó a Lili trabajar este tema a ella en su monografía. Amós, cuando usted lee el versículo 1 de Amós, donde se presenta el profeta, allí dice lo siguiente. Amós, capítulo 1, verso 1. Y lo que quiero hacer es, en esta introducción, que quizá me va a llevar la mitad del sermón, y no voy a terminar el sermón esta mañana, así que habrá una segunda parte del sermón. Este profeta se anuncia con estas palabras en el capítulo 1, verso 1. Dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Esa pequeña introducción dice tantas cosas que yo voy a intentar enfatizar solamente algunas para que conozcas un poco sobre este profeta. Número 1, Amós comenzó a profetizar, se estima que en el año 760 antes de Cristo. Así que súmele 2023 años de esta era cristiana y estamos hablando de que él profetizó desde el día de hoy hacia atrás unos casi 2800 años. Bien lejos, ¿verdad que sí? Y usted puede decir, ¿y qué puede decirme un autor tan viejo? Vamos a ver, porque aunque el vaso sea viejo y la historia sea antigua, el Dios que la inspiró sigue siendo el Dios de ayer
de hoy y de siempre. Tenga eso en mente. Tenga eso en mente siempre que lea la palabra de Dios. Así que nos informa en primer lugar que este profeta dice era de Tecoa. Y Tecoa obviamente era un lugar que pertenecía a la región de Judá. Y que Dios lo envía, si él vive en Tecoa, que es Judá, el texto dice que él profetizó en Israel. Así que, en primer lugar, no estaba profetizando en el lugar de donde él era oriundo, donde él había nacido. Le estaba hablando a otra gente. Si a ti te envían a hablarle a otra gente que no son los tuyos, ¿con qué problemas tú te puedes enfrentar? En primer lugar, no me van a recibir. Van a decir, ¿y quién es este? ¿Con qué autoridad viene aquí? ¿Quién tú eres? Tú no eres de aquí, vete para allá. Aleluya. Así que posiblemente, y no posiblemente, hay una evidencia en el libro de Amós donde se ve ese rechazo a la palabra que Dios le da al profeta. Así que él podía sentirse incómodo. Ahora, permítame explicarle algo que yo lo he dicho otras veces, pero como hay personas nuevas aquí que quizás, amén, no entiendan algunas cosas que voy a decir. Cuando hablamos de que él pertenecía a Judá y él fue enviado a Israel, usted puede pensar, ¿pero acaso Israel y Judá no es lo mismo? Permítanme explicarle algo histórico, algo que algunos saben. Si usted lo sabe, por favor, tenga paciencia conmigo, es por beneficio del que no lo sabe. Cuando Dios funda la nación de Israel, él comienza con Abraham, Isaac y Jacob. En esa línea de historia, Jacob tiene 12 hijos. Y Jacob se va con sus hijos a Egipto, buscando un mejor porvenir en el tiempo de uno de ellos, de José. Y allí crece la nación. En fin, el punto es que la nación de Israel, el pueblo de Israel, surge de estos 12 hijos de Jacob. Por eso es que se habla de las 12 tribus de Israel. Porque cada hijo de Jacob, cada uno de ellos, Dios lo utilizó para levantar un pueblo. Pero todos eran familia. Así que todo Israel nace de estos 12 hijos de Jacob y forma las 12 tribus. Desde el tiempo de Jacob hasta el tiempo de Salomón eran un solo pueblo. Es decir, Jacob levantó sus hijos, José los recibió en Egipto, Moisés los lleva por el desierto, se establecen en Canaán, allí siguen creciendo, Dios pone jueces y ahí finalmente pone rey y después nace el primer rey de Israel llamado Saúl y después de Saúl viene David y después de David viene Salomón su hijo. Así que Israel se constituyó en un pueblo con su propio rey, pero unido las 12 tribus. Cuando el hijo de David gobierna a Israel, gobernó con excelencia, porque tiene una sabiduría impresionante, pero también cometió sus errores. Y Dios le dice un día al rey que un día, por causa del desvío del pueblo, iba a haber una ruptura, una separación. Y eso ocurrió cuando muere Salomón. Cuando Salomón muere, que sería el tercer rey, Saúl, David, Salomón, sí, el tercer rey, dice que su hijo, el que ocupó el trono en lugar de él, se llamaba Roboam. Y Roboam, cuando comenzó a gobernar, había una queja en el pueblo. La queja que había era que como Salomón, para mantener económicamente el imperio que había levantado, porque créanme, si usted lee la Biblia, Salomón levantó a Israel con una esplendidez extraordinaria, con edificaciones. Mire, el templo estaba enchapado en oro, solo el templo. Sus casas, tan grande era la gloria de Salomón, que desde África vino una reina para ver qué decían de él, porque se corría por todo el mundo la grandeza de Israel y de Salomón. Pero óigame, mantener un imperio de esa clase era que costoso. Y Salomón había puesto unas leyes de impuestos.
Cuando él muere, el pueblo dice, ay, vamos a hablar con su hijo, a ver si él le baja un poquito el peso al asunto y mira, no está tan mejor porque, óigame, los impuestos, o sea, Hacienda está acabando con nosotros. El IRS está acabando con nosotros. Para que me entiendan de qué estoy hablando. Iban donde él para que, mire, por favor, rey, haga algo por nosotros. Y el muchacho, porque era joven, lo escuchó. Y entonces fue a los ancianos del pueblo a decirle, mira, me están diciendo esto, ¿qué debo hacer? La gente anciana del pueblo le dijo, óyelos, escúchalos, bájale un poco, dale unas exenciones contributivas. Y él se fue tranquilo, pero el muchacho quería consultar a otro grupo. Y él se va y consulta a los jóvenes, a los que estaban con él en el palacio, a sus amigos de juego, a sus amigos de escuela, a los que fueron a la universidad con él, a los que jangueaban juntos, para que me entienda. Entonces, los muchachos le dicen a él, mira, chacho, tú lo que tienes que hacer es que sí, duplícale la carga. Tú vas a ver que se van a doblegar. Hay que demostrar que somos los que mandamos aquí. Y tú vas a ver que ellos se van a doblegar. Cuando llega el día que el pueblo regresa para saber qué decide el rey, ¿qué usted cree que pasó? Que prevaleció, que se impuso la opinión de los que jangueaban con Roboam. Y él mismo destruyó el pueblo. Su decisión desacertada por no escuchar el consejo de los ancianos y por congraciarse con los suyos, él divide la nación. Y había un hombre que al principio no era malo. Era un hombre que también eran de los que estaban en el grupo, que fueron portavoces. Y como él temió que lo iban a matar, porque él fue parte de los que hablaron por el pueblo ante el rey, se llamaba Jeroboam, él huyó. Se fue huyendo porque decía, me van a matar, que no sepan quién fue que movió esta protesta, y de saber ahora que decidieron en contra de ella, mi cabeza coge peligro. Y él se fue. Pero era un hombre de un liderazgo fuerte. Y cuando el pueblo se enteró de que el rey decidió no hacerle caso a los ancianos, entonces se rebelaron y dijeron, vamos a buscar a Roboam para que él sea nuestro rey. Así que se levantó una guerra civil, se levantó una atmósfera donde ahora iban a pelear hermanos contra hermanos. Como Jeroboam pertenecía a la descendencia directa de David, pues Judá, que es el pueblo de David, nace, pues se queda con él. Y Benjamín, que era el hermano menor de José, también se queda con Roboam. Y las 10 tribus se van con Jeroboam. Es que suenan nombres parecidos. Y ahí es donde ocurre la triste historia. Ahí ocurre el rompimiento del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, dividiéndose en 2 segmentos. Dios envía a un profeta que le hable al corazón de Roboam para que no inicie una matanza y una guerra civil. Y por lo menos, gracias a Dios, que en eso hizo caso. Y en lugar de levantar un ejército para enfrentar a sus propios hermanos que se habían ido bajo el liderazgo de Jeroboam, no hubo una guerra civil por el momento. Pero hubo momentos que Israel se peleó entre sí. A partir de ahí, ahora se habla de 2 reinos. El de Judá y el de Israel. El de Judá, que incluía 2 tribus, Judá y Benjamín. Y el de Israel, que agrupaba las restantes 10 tribus. Este dato es importante que usted lo entienda, porque cuando usted lee la Biblia, sobre todo cuando habla de Israel, hay veces que el texto bíblico está hablando de Judá. Hay veces que está hablando de las 10 tribus unidas bajo un solo reinado. O a veces está hablando de la nación en conjunto como si fuera una. Y ese detalle hay que tenerlo en cuenta cuando usted lee la palabra de Dios, porque muchas veces el texto te va a decir de qué grupo está hablando. En el caso de Amós,
En el caso de Amós, el texto al inicio te dice a ti, en ese tiempo había un rey en Judá, pero Amós fue enviado a Israel, donde gobernaba Jeroboam. Permítame decirle que no era Jeroboam que gobernó en el tiempo cuando se divide el imperio. Es Jeroboam II, porque hubieron varios Jeroboam. Es como los reyes, hay varios Carlos, varias Elizabeth, y ponen la 1, la 2, la 3, dependiendo en el turno en que está reinando. Así que este Jeroboam que habla aquí, el autor bíblico, Amós, dice hijo de Joás, para distinguirlo del Jeroboam que inició la división al principio. Así que Amós está predicándole específicamente a las 10 tribus, que a veces en la historia, para poder diferenciarlo, le llaman el reino del norte, mientras que a Judá le llamaban el reino del sur. Yo no sé si esto le aclaró algo a usted o lo confundió más, pero bueno, es un dato histórico que es bueno que usted sepa. Y que sepa, amén, los errores que se cometen en la historia, que deben ser siempre lecciones para nosotros. En este caso, haga caso, perdón la redundancia, preste oído al consejo sabio. Porque cuando prestamos oído a consejos que no son sabios, lo que va a venir son grandes consecuencias. E Israel hasta el día de hoy vive las consecuencias de aquella triste y lamentable decisión, que fue no escuchar el consejo de la gente que sabe, de la gente, amén, que son ancianos por título o por honra, pero que saben dar buenos consejos. Y eso sigue siendo verdad en el día de hoy. Sirva esta expresión como una aplicación a la historia de Israel. Ahora, también dice allí que no solamente le estaba predicando a Israel. Hay un dato interesantísimo en este primer pasaje que leí ahora, y es que eso fue 2 años antes del terremoto. Y usted dirá, pastor, ¿hubo un terremoto? Sí. 2 años antes, Amós llegó a predicarle a Israel. Y dice el texto que mientras había un rey en Israel, llamado Jeroboam II, o Jeroboam, hijo de Joás, había otro rey en Judá, llamado Usías. 2 años antes que Usías cometiera un pecado que ocasionó un terremoto, mire qué terrible. O sea, cómo nuestras acciones pueden provocar cosas no agradables. 2 años antes ya estaba predicando Amós allá en Israel. Pero ¿qué fue lo que pasó en Judá 2 años después? Usías era un rey tremendo. Los que han leído el libro del profeta Isaías, en el capítulo, creo que es el capítulo 6 de Isaías, hay un llanto del profeta que dice, en el año en que murió el rey Usías. Vea que todo se conecta, ¿verdad? Y Usías estaba gobernando en Judá. Tremendo rey. Usías se describe como un rey inteligente. Un rey que él fue un rey que él incentivó la agricultura. Era un rey que provocó grandes construcciones y también equipo tecnológico para ese entonces. O sea que los ingenieros de Usías fabricaron artefactos que fueron poderosos en ese tiempo. Así que era un rey bien próspero, bien amante de Dios, bien inteligente. Pero un día él tiene un deseo de hacer algo. Y un día él se viste con una ropa que no era la real. Él se viste con una ropa sacerdotal. Los reyes visten de una manera, los sacerdotes. ¿Recuerdan ustedes el sermón que predicábamos aquí sobre el sacerdocio? Y yo les mostré una fotografía, bueno, una pintura de cómo podía lucir la vestimenta sacerdotal. Pues él se puso una vestimenta sacerdotal y quiso entrar en el templo para él mismo, en calidad ahora de sacerdote, hacer un sacrificio y hacer ofrendas. 80 sacerdotes le hicieron una barricada diciendo, rey, ¿qué haces aquí? Tú no puedes entrar. Tú estás vestido como sacerdote, pero tú no puedes hacer sacrificio porque no estás llamado.
Tú no eres escogido de Dios para administrar esto aquí en el templo. Y ellos ahí hicieron una barricada, una red para impedir que el rey... Y ellos sabían que podían morir. Porque ¿a quién enfrentaban ellos? Al rey. Y ellos, no lo haga, rey, no lo haga. Y él seguía para encima. Y no lo haga, rey, él para encima. O sea, se le metió a la cabeza hacer un oficio que no le correspondía. Y dice que cuando él estaba forcejeando, hubo un estremecimiento en la naturaleza. En Zacarías, capítulo 14, el profeta Zacarías, en el versículo número 5, dice claramente que en ese día hubo un terremoto. Dice, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Así que, ¿qué pasó ese día? La Biblia dice, hubo un terremoto y explica lo que hizo Usías. Pero hay un historiador judío llamado Josefo. Y Josefo, cuando escribe la historia de Israel, él da detalles de qué pasó ese día. Cuenta Josefo que cuando el rey en su terquedad quería hacerse pasar y hacer sacrificios, se hendió el templo, la estructura se rompió, hubo una grieta y un rayo de luz entró por la grieta y golpeó al rey. La Biblia dice, y eso sí es bíblico, que el rey adquirió lepra en ese momento, quedó leproso completamente. Pero mientras esa grieta se abría y esa luz llegaba, hubo un terremoto tan y tan... O sea, no sé qué escala Richter era el terremoto que azotó, pero fue tan fuerte que una montaña se partió en dos y comenzó a rodar pendiente abajo una formación rocosa que dice que 4 estadios más adelante allí cayó esa masa de forma tal que rompió caminos, destruyó parte del palacio y obviamente también rompió la pared del templo. Usías murió leproso. Usías tuvo que ser separado y él murió leproso. ¿Qué lección también aprendemos de eso? O sea, Dios nos ha llamado a cada uno a hacer nuestro trabajo con la honra correspondiente. Y uno tiene que ser sabio y entendido. Hay cosas que a mí no me corresponden hacer. Así que ¿para qué usurpar? ¿Para qué con terquedad? Y menos cuando se me dice, no te toca hacerlo. Es decir, que actuamos con terquedad y desobediencia. Y mire qué terrible la historia de este rey, un rey con tanto potencial. Así que con esta introducción es que comienza a hablar el profeta, porque lo que el profeta le va a decir al pueblo es algo sumamente fuerte e importante. Hablarle a Israel de la importancia de regresar a Dios. Hay varios temas en esta profecía de Amós que sería bueno repasarla, pero no tenemos el tiempo para hacerlo ni hoy ni el siguiente. Solamente voy a repasar una nada más, una de ellas, la que tiene que ver con este versículo de la palabra de Dios. Cuando uno lee este versículo, el versículo que les leí del capítulo 8, verso 11 al 12, es un versículo agridulce. ¿Por qué agridulce? Porque por un lado le dice, va a venir un día, va a llegar un momento cuando el Dios Todopoderoso pondrá en la humanidad, pondrá en Israel, en este caso, porque el Estado de Israel, pondrá hambre. Pero un hambre muy especial. Un hambre por oír no cualquier cosa, sino su palabra. Porque Israel no estaba oyendo la palabra de Dios. Porque Israel, aun con tener tantos profetas y tantos sacerdotes, no estaba escuchando la palabra de Dios. Ahora, lo primero que uno se plantea es preguntarnos, ¿y qué fue lo que apagó el hambre por la palabra de Dios? Así que esa pregunta merece ser contestada.
Lo segundo que vemos en el versículo, estoy dando los 3 puntos del sermón ahora, es que dije que es una experiencia agridulce. Porque luego dice, amén, que Dios pondrá hambre de oír la palabra, y después dice que va a haber gente que va a estar errante buscando de norte a sur donde oír palabra de Dios y no la encuentra. Así que otro aspecto, otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿se cumplió esta profecía? ¿Esta profecía se quedó cumplida en Israel o esta palabra puede tener otras repercusiones más adelante? Y la tercera pregunta que hay que hacerse es, ¿y por qué no encuentran dónde saciarla? ¿Qué puede explicar el fenómeno de que Dios pone hambre y la gente entonces no encuentra dónde saciar el hambre? Son 3 preguntas muy importantes que yo creo que hay que hacerle al texto y que merecen una respuesta. Yo voy a entrar solamente en la primera. Las 2 preguntas subsiguientes las dejaremos para el próximo sermón. Y me detengo en esta en particular porque, como les he dicho, esta tiene que ver con resaltar la importancia de la palabra de Dios. Para Israel fue crucial entender que ellos necesitaban oír la palabra de Dios. Entender que la palabra de Dios tenía una preeminencia y que a raíz de no oírla era que le vendrían a ellos todos los juicios que describe Amós que vendría. Y el principal de ellos era el exilio, es decir, la invasión de Asiria que vendría sobre el pueblo, los arrancaría de su tierra y los llevaría a un exilio. La destrucción del templo en Jerusalén posteriormente. Así que Dios quiere advertirles a ellos y les dice esta palabra. Ahora, ¿qué pudo haber ocasionado esta pérdida, podemos decir, del hambre por la palabra de Dios? ¿Qué pudo haber provocado esto en el pueblo que hizo cesar esa hambre? Utilizando el mismo libro de Amós, podemos señalar algunas cosas que pasaron en el pueblo que identifican una pérdida del hambre por la palabra de Dios. En primer lugar, cuando uno mira este pasaje, uno va a encontrar que allí en Israel, y cuando digo Israel ahora, sepas que estamos hablando de que de las 10 tribus, el reino del norte, allí había un sacerdote. Allí había un hombre llamado Amasías. Y este hombre representaba a Dios. Podemos decir que era uno de los predicadores que estaban autorizados a hablar de Dios en Israel. Pero ¿qué estaba pasando con esta persona y con el pueblo? Que aunque había un predicador de la palabra de Dios en Israel, no estaba hablando la palabra de Dios. ¡Qué contradicción! Alguien que debía hablar la palabra de Dios. ¿Y por qué Amasías si el pueblo no estaban hablando la palabra de Dios? Algunas razones que menciona el libro. Durante el tiempo en que Amós está profetizando, el reino del norte había experimentado una abundancia en riquezas y en poder. Jeroboam había hecho un trabajo de conquista extraordinariamente fuerte. Tal es así que la gente construía estructuras de casas enchapadas en marfil. De hecho, los arqueólogos han encontrado restos de estas casas. Es decir, que la gente estaba ofuscada. La gente estaba ávida, no de la palabra de Dios. Estaban ofuscados en tener riquezas, en tener casas hermosas, en tener lo mejor de todo. Así que no había una advertencia del sacerdote de decirle, como dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Palabra de Jesús. O sea, no hubo un profeta que decía, Israel,
Vuélvanse a Dios. Dejen de estar buscando los bienes materiales. Dejen de estar ofuscándose en las riquezas. Dejen de estar buscando el que mejor tenga una casa, porque aún el templo estaba siendo abandonado. Así que el hambre de la palabra de Dios se había sustituido por el hambre de las cosas materiales. Así que ahí vemos una de los síntomas de una pérdida del apetito por la palabra de Dios. Una pérdida de ese apetito. Entonces, además de todo esto, ellos también se habían acomodado a realizar un servicio a Dios que podemos llamar mero ritualismo, sin una sustancia del corazón. Es decir, ellos no suspendieron sus fiestas, por el contrario, hacían ahora más fiestas. De hecho, uno de los pasajes de Amós habla claramente de que ellos festejaban en abundancia. Y el profeta les advierte, llegará el día que se les va a acabar las ganas de cantar. Porque los cánticos no eran cánticos que exaltaban la gloria de Dios. De hecho, no hay un ejemplo en el libro que diga que cantaban, pero nos dice claramente que a Dios no le agradaban. Los sacrificios que hacían eran meros rituales, no había un sentido de contrición. ¿Qué es contrición? Sentir dolor por el pecado y hay una ofrenda ante el sacerdote para que sacrifique un cordero porque yo me siento culpable de ofender a Dios. No había ese sentido de contrición. Es decir, iban, daban la ofrenda y decían, ya cumplí. Un sentido de mero cumplimiento. Así que aquí vemos algunos de los muchos síntomas donde se evidencia en el libro la pérdida de lo que yo llamo de el apetito por la verdadera palabra de Dios. Y lo tercero que podemos mencionar en este sentido era, y que se ve reflejado en Amasías, es que él le dice a Amós, Amós, mira, vete. No queremos que estés profetizando aquí. Vete, vete, no queremos oírte, vete. Es decir, cierran el oído a una palabra que no les gusta. No querían oír ninguna otra cosa que no fuera aplaudirles lo que hacían. Y Amós no estaba aplaudiendo lo que hacían. Y el sacerdote dice, vete. Entonces, si lo que hablaba Amós le incomodó al mismo sacerdote, la pregunta es, ¿y de qué hablaba él? ¿De qué hablaba él? Así que con estas breves palabras, uno puede mirar el escenario, la atmósfera, la mentalidad que había en el pueblo. Y Dios tiene que enviar a este hombre a hablarles a ellos porque lo que ellos tenían, en lo cual estaban acomodados. Y yo digo, amados hermanos, que esto es muy importante atenderlo. No podemos bueno, ya tiene las aplicaciones, que será la parte número 3. Pero no podemos acomodarnos. Hay cosas que usted y yo tenemos que mirar con claridad a la luz de lo que Dios dice. Me guste o no me guste. Porque cuando yo tengo una herida y cuando yo tengo una situación que me está dañando el cuerpo, una infección, yo no necesito, amén, que me den agua con azúcar, ni que me le pongan una aplicación de medicamento que aunque me duela, erradique la infección. Porque si me pongo agua con azúcar, lo que estoy es alimentando el proceso de la enfermedad y no la sanación. Entonces, el pueblo en ese momento estaba viéndose así. Ahora, yo les predicaba el día del viernes a la iglesia allá, y a los 11 que están aquí, que estuvieron allí, les hablaba a ellos que esa situación que pasó allí, esa pérdida del hambre por la palabra de Dios, no pasó solamente en Israel,
sino que en la historia podemos ver ejemplos donde por alguna razón la gente pierde el hambre por la palabra de Dios. Y les citaba a ellos el caso, amén, de la Edad Media, específicamente en el periodo cuando ocurre en el mundo el momento histórico poderoso de la Reforma. Y cuando uno mira ese tiempo, que es glorioso, ¿por qué es glorioso? Porque tú y yo estamos aquí, primeramente por la gracia de Dios y porque hubo un movimiento de Dios que trajo otra vez al sitial del altar y de la gente la palabra de Dios. Y que despertó conciencias y que los llevó a buscar a Cristo y rendirse a Él, no por ritualismo, sino porque creyeron que necesitaban a Jesús para ser salvos. Increíblemente, usted puede decir, pastor, ¿y eso pasó? Sí. Y permítame hacer una reseña rapidita y breve. Mire, ¿por qué tuvo que ocurrir ese evento en la historia? ¿Por qué la humanidad tuvo que ser estremecida con un movimiento, con el movimiento de la Reforma en el siglo XVI, siglo XV, siglo XVI? Para ser exacto, 1500 algo. ¿Sabe por qué? Porque aunque había iglesias, la iglesia dominante en ese momento era la iglesia católica romana. Y en un momento dado, la iglesia perdió el norte en el sentido de que la palabra de Dios no estaba accesible a la gente. La palabra de Dios estaba siendo predicada en un lenguaje no comprensible para la gente, porque se predicaba en latín. Y se le prohibía a la gente tener la palabra de Dios y leerla, menos aún en un lenguaje diferente al latín, porque eso constituía una ofensa a la iglesia. Así que la iglesia o la gente dependía únicamente de que un experto, y en este caso era que el sacerdote, y el papado con su interpretación única, quien podía decir qué quería decir la palabra de Dios, cómo debía entenderse la palabra de Dios, y que todo cuanto ellos dijeran era realmente palabra de Dios. Y que si tú cuestionabas eso, tú podías ser excomulgado. Eso era lo que había. Es decir, en otras palabras, no había libertad para saber y comprobar lo que dice el sacerdote, lo que predica o el Papa establece, ¿es lo que la palabra de Dios dice? Esa pregunta, ese cuestionamiento era peligroso, al punto de que te podía costar la vida. Así que había todo un mundo que no tenía la palabra de Dios. Un mundo que no podía recibir la palabra de Dios, no podía leer la palabra de Dios, no podía comprobar qué es lo que dice Dios, a no ser que no hubiera un intermediario que dijera a la gente, esto es lo que dice. Y cuando lo comunicaba, no lo entendían, porque no era en el lenguaje que ellos podían comprender. Así que había una ausencia de la verdadera palabra de Dios. ¿Y qué cayó esa palabra? Primero, la opulencia, la grandeza. Las grandes revoluciones que pasaron con la Reforma fue que quienes decían predicar la palabra de Dios no vivían conforme a la palabra de Dios. Cuando la gente comenzó a ver, y cuando Lutero, particularmente para mencionar el dato histórico, antes del año 1000, en el año 1516 aproximadamente, Lutero, que era un sacerdote. Lutero se hace sacerdote. Yo he contado esta historia aquí, pero quizás hay dos que no lo saben. Lutero era un hijo de un hombre, no era rico, no era alguien poderosísimo, pero era un hombre, podemos decir, con alguna solvencia. Tenía algunos recursos, tenía propiedades, y él quería que su hijo Lutero fuera abogado. Esto es en Alemania, en los años 1500. Y envía a Lutero a estudiar a la universidad. Y un día Lutero, cuando regresaba en su caballito,
Porque recuerde, 1500, no había carro, había caballos. Cuando Lutero viene de camino, de regreso a su casa, hay una tormenta tan fuerte. Era una tormenta de lluvia y eléctrica. Y cuando él vio los rayos caer, él pensaba que un rayo lo iba a matar. De hecho, él se cae de la cabalgadura. Él cae en el lodazal. Y comienza a decir, Santa Bárbara, sálvame, Santa Bárbara, sálvame. Y ahí gritando decía, si tú me salvas, yo me hago sacerdote. Bueno, Dios es grande en misericordia, ¿verdad? Que a veces nuestras oraciones que son raras. Pues bueno, el punto es que no muere. Y él cumple su palabra. Su papá se enojó con él. ¿Qué no le dijo? Y él se hace sacerdote. Y él comienza con un amor hacia Dios porque él quería realmente amar a Dios. La historia es larga, la hago corta. Y él tiene unas luchas espirituales profundas. Y él pensó y dijo, bueno, si yo voy a Roma, yo voy a encontrar allí lo más grande. Porque allí está el Papa, allí está la catedral, allí está lo mejor de lo mejor. Cuando yo llegue a Roma, todas estas luchas espirituales se me van a acabar porque allí yo voy a entrar en contacto con... Y obviamente, uso esta frase, no es la que está en la historia, pero para que me entiendan. Él va a decir, llegué hasta el cielo, porque aquí están los grandes, los que van a orientarme. Pero ¿cuál fue su decepción? Y aquí les explico esto para que entiendan por qué comienza a haber estremecimientos. ¿Qué fue lo que a él le dolió? Él veía multitudes de gente, miles de gente, dirigiéndose hacia Roma. Algunos haciendo sus penitencias, otros de rodillas. Y él estaba fascinado. Pero cuando él comenzó a ver qué estaba pasando, él sufrió una gran decepción. Primero, él vio las riquezas con que se lucían los sacerdotes. Y la gente pobre muriendo de hambre y arrastrándose en su pobreza. Él vio cómo algunos se conducían en una conducta ilícita, licenciosa, para que me entiendan, ¿verdad? No tengo que ser muy explícito en esto, ¿verdad? Pero lo peor de todo, era que él escuchó decir algo que le trastornó el corazón. Escuchó decir a unos predicadores que si ellos depositaban monedas en un arca, esas monedas tenían el poder, porque el poder lo había dado el Papa en un documento, en una bula papal, diciendo que toda contribución que se hiciera les permitía a ellos la salvación de cualquier persona que haya muerto, de salir del purgatorio al cielo y al paraíso. A esto se le llamaron las indulgencias. Y cuando Lutero escuchó decir que una moneda en una caja libraba a cualquiera de la condenación y lo llevaba al cielo, él se quedó escandalizado. Cuando él regresó con todas estas decepciones, él no podía entender por qué, si el Papa tenía la autoridad de dar la indulgencia, por qué no lo daba gratis. ¿Por qué, si tenía el poder de sacar las almas condenadas al cielo, por qué no lo hacía de una vez y decía gratis? ¿Sabe por qué no lo hacía? Porque aquel dinero se iba a utilizar en construir la catedral de San Pedro, que hoy existe allí en el Vaticano. Así que era un asunto ¿qué? Económico y no de salvación. Estas cosas habían acallado el hambre por la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios estuviese en sus corazones, no hubieran hecho estas cosas. Y Lutero comenzó a protestar
su conciencia estaba siendo atormentada, cuando no había una concordancia entre la palabra que él sí podía leer. Porque Lutero, por ser monje, sabía tanto griego como hebreo y latín. Y él leía la palabra de Dios y le encontraba que no había concordancia con aquella palabra que él leía, con la vida que él veía en aquellos que decían ser predicadores de la palabra de Dios. Y fue esa incongruencia la que revolucionó su corazón. Y le dijo, aquí pasa algo. Aquí la gente tiene que abrir los ojos, tiene que ir a la palabra de Dios, tiene que volver. Y no fue fácil. Y no fue fácil. Entonces vemos en la historia, con este ejemplo, amén, que la palabra de Dios comenzó a ser desoída porque fue sustituida por creencias, por interpretaciones, por ideales, igualmente como pasó con Amós, de querer poder y no realmente representar al Dios que se revela en la palabra. Quiero terminar esta mañana, y yo sé que me he extendido hoy, pero quiero terminar con esto. ¿Y qué podemos decir hoy sobre el presente? ¿Se habrá cumplido con Lutero esa palabra o todavía estamos viviendo la experiencia? Mire, yo creo, me parece a mí, y esta es mi opinión, y lo que yo miro y pienso, es que estamos también viviendo tiempos donde por un lado hay gente que tiene hambre por la palabra de Dios, pero también se levantan corrientes que pretenden opacar y que pretenden, amén, que esa hambre no sea tan legítima y tan fuerte como debiera ser. ¿Por qué digo esto? Número uno, porque estamos viviendo tiempos donde la gente está cuestionando la veracidad de la palabra de Dios y pretende cambiar terminología que está en la palabra de Dios con el solo hecho de poder acomodarla a las intenciones particulares de la gente. Por ejemplo, este asunto, esta lucha por querer cambiar y poder poner el nombre de Dios en una expresión neutral, porque les ofende pensar que Jehová suene como varón, que Jesús suene como varón, y les molesta esas expresiones que ellos llaman expresiones ofensivas en una sociedad inclusiva. ¿Y qué se quiere hacer ahora? ¿Qué se pretende? Que ese lenguaje donde se definen las cosas como son, se ha cambiado a un lenguaje neutro. No olvidando que la Biblia dice, el que le quite la palabra de Dios lleva en sí condenación. ¿Cómo vemos también esa pérdida de apetito por la palabra de Dios? La vemos también en nosotros, en nuestra experiencia de culto. Sobre todo en la experiencia de la enseñanza bíblica. ¿Cuántas personas? Y no me refiero a hermanos o personas que tienen sus razones de salud, que tienen sus razones de no poder llegar, pero ¿qué pasa en nuestros estudios bíblicos? ¿Qué pasa? No hay una asistencia que evidencie hambre por la palabra de Dios. ¿Y por qué? Estamos ocupados. Estamos afanados. Y por último, veo que también se pierde hambre cuando tenemos predicadores con cantos de sirena. ¿Y qué es un canto de sirena? En la mitología griega, las sirenas, estos seres, ¿verdad?, que se crearon en esos relatos fantasiosos y mitológicos, tenían un canto. Y decían ellos que cuando los marineros pasaban por los lugares y oían el canto de las sirenas, quedaban hipnotizados. ¿Y qué hacían ellos? Se lanzaban ¿a qué? Al agua y morían. Pues entonces, cuando yo digo que los cantos de sirena opacan la palabra de Dios, me refiero a que muchas veces nosotros, o los que predicamos, tenemos que cuidarnos de que demos a la iglesia la verdadera palabra de Dios. Y no lo que traiga aplausos, no lo que traiga, oh, qué bueno,
Mire, hay cosas que yo escucho que la gente se despierta en una euforia, pero no tiene un contenido bíblico. Y es peligroso porque a veces vemos multitudes que están diciendo amén a lo que no deben decir amén, porque no está en la palabra de Dios. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no han leído la palabra de Dios. No han podido verificar o decir, ¿será verdad lo que el pastor Cardona está diciendo? Vamos a buscar la palabra de Dios. Yo lo aprecio, me cae bien. De vez en cuando hace chistes mongo, me río a veces. Buena gente. Pero no me tome por buena gente. Usted verifique. Usted diga, yo lo quiero muchísimo, pero yo voy a buscar la palabra de Dios. Y voy a ver si lo que él predicó hoy está en la Biblia. Y si no está, le voy a decir, pastor, usted me cae bien, ¿sabe? Pero eso no está en la Biblia. Dígamelo. Porque yo también necesito, amén, ser alguien que esté alineado a la palabra de Dios. Y no, amén, cantarle como la sirena. Que usted se goce conmigo y goce, pero no esté en la palabra de Dios. Porque a fin de cuentas, mis palabras van a pasar. Mis palabras no tienen ningún peso de eternidad, a no ser que sea la palabra de Dios. Porque lo que permanece es la palabra de Dios. Pero ¿cuál es mi gran preocupación? Que muchos no verifican. Y mire, usted oiga a quien usted quiera oír. Aplauda a quien le guste aplaudirlo. Óigalo. Mire, yo he oído cánticos que la gente está enmelenado y yo hago un análisis y yo digo, esto es antibíblico, esto no está en la palabra de Dios, eso no es palabra de Dios. Y la gente... Y no tengo nada malo con los cánticos, al contrario, los cánticos son extraordinariamente importantes, amén, porque ellos elevan nuestro corazón. Se diseñó para eso, pero por eso es que hay que examinarlos. En fin, amados, yo puedo seguir aquí un rato más, pero lo que quiero en esta parte es que el hambre por la palabra de Dios se puede apagar. Se puede apagar. Si usted está alimentándose de otra cosa. Dios dice, yo pondré hambre. Yo pondré hambre. Y yo creo que Dios está poniendo hambre. Lo puso en el tiempo de Oseas, lo puso en el tiempo de Amós, lo puso en el tiempo de la Reforma, lo puso en el tiempo de hoy, lo pone aún hoy. Dios, amén, está poniendo hambre. Pero esa hambre va a ser efectiva en aquellos que tengan un corazón hambriento también, que digan, yo tengo que ir a la palabra de Dios. Yo tengo que ir a la palabra de Dios y no esperar que el pastor me predique la palabra. Yo voy a ir a la palabra de Dios. La tengo en español, la tengo en Reina Valera. Dios habla hoy. La tengo, amén, en traducción viviente. Tengo la palabra de Dios. Yo voy a leer la palabra de Dios. Voy a alimentarme de la palabra de Dios. Voy a comer la palabra de Dios. Y en el momento en que tú abras la boca para poner en ella el alimento de la palabra de Dios, más hambre te va a dar. Porque vas a ver el gusto, el sabor, aleluya, porque es viva, es eficaz, penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Iglesia, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Y no espere solamente un sermón. No ponga un YouTube. Póngalo si quiere, no hay problema con eso. Pero por favor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo les pido, vayan cada uno de ustedes directamente a la fuente. Vaya a la fuente y pase revisa con amor, con misericordia. Tampoco no creo, ¿verdad?, que tengamos que ahora irnos al otro extremo. Porque antes decíamos, ay Dios mío, ese sermón era puro marrón. No creo que tenemos que ir a ese momento de ofender. Ahora, si te ofende la palabra de Dios, dicha y predicada en una forma correcta, pues allá tú con Dios. Porque a mí me ha golpeado la palabra de Dios. Leerla muchas veces me ha confrontado a mí mismo con mis debilidades y mis necesidades.
Y si eso pasa, no voy a enojarme con Dios. Daré gloria a Dios porque he descubierto que algo me falta por alcanzar. Y eso es bueno. Oh, gloria a Dios. Y eso es glorioso. Aleluya. Bueno, amados, habrá una segunda parte. No este domingo, porque este domingo vamos a tener a las madres con nosotros. Siempre están con nosotros. Pero hay que hablarles a ellas, ¿verdad? Por la palabra también. Aleluya. Pero un mensaje, amén, a tono con ellas. ¿Qué tal si te pones de pie esta mañana? Oh, gloria a Dios. Yo ruego al Señor que todo lo que hemos explicado de alguna manera le ayude. Le ayude. Y que si algo he dicho que no se alinea a la palabra de Dios, quede rezagado al olvido. Aleluya. Pero que prevalezca la palabra de Dios. Padre, en esta mañana, Señor, hemos comenzado con este pasaje de Amós, donde tú dices que tú pondrás hambre. Precioso y maravilloso Espíritu Santo, provoca hambre en nuestros corazones. Hambre no de agua, no de comida, hambre por tu palabra. Y en un mundo, Señor, donde necesitamos esos valores, esa palabra céntrica, esa palabra inmutable, Dios, necesitamos, oh Dios, levantarla en alto, primeramente en nuestras vidas y luego en el lugar donde estemos. Que no nos avergoncemos de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra que es vida, que es esperanza, que es paz, obra. Levántanos, Señor, como hambrientos de tu palabra, hambrientos de ti cada día, de amarte cada día más. Y si alguna persona, oh Dios, todavía no ha entrado en esa relación contigo, yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo, que esta misma palabra que nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, oh, que nos dice claramente que no hay otro camino sino tú, Jesús, que nos habla de tu amor, de la razón por la cual te encarnaste, porque de tal manera nos amaste que enviaste a tu Hijo al mundo. Padre, esta palabra que nos dice claramente, aleluya, que en Cristo hay vida, que ninguna condenación hay para aquel que está en Cristo Jesús. Esa palabra que nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es la palabra verdadera, es la palabra que predicamos, es la palabra que creemos, es la palabra que trae vida y salvación. Y si alguna persona, Padre, que está aquí o está en la audiencia ya cibernética a través de la internet, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que obres y que esta palabra haga el efecto en sus vidas y en sus corazones. Primeramente, Señor, produciendo fe, esperanza y produciendo convicción en el corazón de la necesidad de acercarnos a ti, Jesús. Oh, gloria a Dios. Si hubiese alguien en esta mañana que quiera acercarse al altar, en primer lugar, que quiera recibir a Jesús como Salvador. O también si hay alguien que está enfermo, la palabra dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados y curados. Que Jehová es Jehová nuestro sanador. Aleluya. O cualquier sea tu necesidad, el altar se abre en esta mañana para orar contigo, junto a ti, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Padre, mira a cualquier persona que está viéndonos, Señor. Mira a Gregorio Rosario, mira a Abdiel Gómez, a Elizabeth López. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por estas vidas, Señor. Padre, que se han conectado aquí a través de este medio, Padre, que están oyendo tu palabra, Señor. Enviamos, oh Dios, esta palabra hasta donde están ellos. Para ti no hay barrera, no hay límites. Pronunciamos la palabra de sanidad, la palabra de salvación, la palabra de liberación, Padre, que necesitan en el nombre de Jesús. Y declaramos, Jesucristo, que tú tienes poder para levantarles. Y si alguno de ellos no te sirve, que hoy sea el día en que puedan rendir sus vidas a ti y decirte, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, que viniste a esta tierra a dar tu vida por mí. Te reconozco como mi Salvador. Perdóname, lávame con tu sangre bendita, borra todos mis pecados, Cristo. Hazme una nueva criatura. Hoy comienzo una nueva vida en ti, Jesús. En ti, Jesús. Oh, gloria a Dios. En ti, Jesús.
Aleluya, declare esa palabra en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre glorioso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu buena obra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a amar cada día tu palabra e incrementa en nosotros esa hambre y esa sed. En el nombre de Jesús. Amén.